Acción fílmica. Nunca se me dieron muy bien las pesquisas del misterio a la hora de escribir o de narrar algo. Y en cierto modo, yo era de aquellos que pensaba que para darle unos grados a la historia no hiciera falta más que el antes y el después en que ocurrieran, sucedieran, trascendieran las cosas, para aquello de mantenernos en vilo y conservar el suspense, o los giros que pudieran dar la novela o el film, ahorrándonos por ello una necesidad imperiosa ante el morbo de sangre y las vísceras, la acción trepidante o los peliagudos intríngulis de la vida, o los que los crean, de thrillers psicológicos o de las ficciones de las novelas negras, que a excepción de algunas, todas utilizaban el mismo patrón, la realidad y la perversión de una raza absurda. Y cuando se compensara también en el mundo, y cuando, cual más aliciente para devorarnos el libro, que un poquito de aliño y sal, más la sustancia, cual fuera, más el sofismo, lo empírico, la vida, por lo cual las variantes del crimen o el pecado a cometer, mejor en lo original, ya en lo previamente premeditado o en lo surgido, me fueran todas por el estilo, aunque dicho esto, no fuera a subestimar ni a los creativos orígenes de nuestras civilizaciones, siempre en progreso, siempre en decadencia, ni a qué imaginación, a las evoluciones de generaciones del género, o de la literatura en definitivas, ni a la propia realidad o estima en sí misma, que siempre nos pueda deparar sorpresas o ser fatídica, y sin por ello evocar al mal tiempo, que si solo fuera el tiempo, pues aún quizá, uno se haría meteorólogo y santas pascuas, cuando el peor peligro del hombre es el hombre mismo, fuera el hombre mismo, descartando a los dinosaurios por estar extintos, ni a las razas autóctonas depredadoras, que ya ni a esas, cuando en realidad ¿qué somos nosotros, sino emociones repletas de emoción, cuando necesitamos sentir y ser sentidos, optar y ser optados, amar y ser amados, y no meramente referidas al drama o la comedia, sino a la vida en sí, en lo irremediable o inevitable al ser, al reír, permanecer o el llorar, o el de sentir experimentando, donde en las carencias nos solicitan demanda, y a la inversa las emociones nos sobran de exceso, o de haberse pasado de la A a la Z, o de la raya, y en este caso me refería a los alimentos. ¡Buf! ¡Qué empacho! No a las necesidades de cada cual, al amar o al odiar, o en lo de yo te mato, tú me matas, cuando el mayor asesino es el tiempo, y que nos mate viviendo o sonriendo a la vida. Seguramente todo esto sean palabras que nadie pueda comprender, ni tan solo yo, porque tan solo sean meras palabras cavilatorias, pura ficción, divagaciones del pensamiento que uno se hace por intentar comprender, o por creerse mejor, o por el simple hecho, meramente, por rellenar, por completar, complementar un par de páginas. Cuando sí, yo por instinto, en defensa propia, o por propio interés, mera supervivencia, soy descendiente de los que, de algún modo, sobrevivieron, persistieron, avistaron, emprendieron, innovaron, arrebataron, conquistaron, dominaron, ignoraron, expusieron, callaron, perecieron, hicieron creer o creyeron, desperdigando semillas y la sangre de ajenos, del perseguido o el prójimo, y que ojalá fueran tan solo palabras, secuencias manchadas, solo de tinta, como aquello del apuntador, que ni este mismo tan solo se libra. Vuélvase a repetir, buf, qué empacho. Una de tantas noches consecutivas al desorden organizado, en el caos del tiempo, en los puntos indefinidos de uno de aquellos calendarios con estampitas de la belleza al paisaje, o de los desnudos al natural o el sex appeal, colgados en la pared, entre otras estampas dadas al coleccionismo o al arte, o a la fotografía refleja o artística, se situara uno más, denominado al periodo, y en la que querernos, donde tú me hicieras entender que si no me iba a logore, la sangre, mejor dicho, mejor dejara de hacer lo que buenamente te estuviera ejerciendo entre el calor de una hoguera encendida en el pubis,
tus senos, tus labios, tu piel y el contacto interior de tus piernas. Aquella noche lo hicimos con mera prudencia y sin alargarnos demasiado en el tiempo, así que decidimos ver una de tantas películas de estantería. No llegamos ni a los 20 primeros minutos del celuloide, que en un orden dentro de lo conmutativo, primero uno y luego otro acto seguido, nos quedáramos dormidos mientras la película evolucionara indiferente de nuestros dos cuerpos fundidos en una sola postura, en las emisiones pixeladas de la pantalla referidas al DVD. Fue cuando ambos caíamos en una especie de sueño, ensoñación compartida, o absorbidos por el televisor, donde sí, parecíamos nosotros, pero expuestos al filtrado de la cámara y vestidos de época, al blanco y negro contraste, pues era una de las clásicas. La ubicación ni la época no podría asegurarla, detallarla más bien dicho, aunque todo parecía indicar estar en mitad de una ciudad europea, en las guisas de la posguerra. Yo en un principio te estaba esperando en el mismo puente en el que siempre te esperaba, envuelto entre la densidad de una tenue neblina y los fondos matices sin resaltar del decorado de la ciudad, envuelta en bruma, con las manos en el abrigo, la bufanda bien enroscada en mi cuello y con el peinado cubierto por una gorra de invierno. No es que aquella tarde no acudieras a la cita, acordada y prevista, como cada martes y jueves. Aquel era el tiempo que nos quedaba a los dos, en todo un contexto de la semana, para contactar y poder saber el uno del otro, en nuestro papel de amantes incógnitos. Mientras yo te esperaba, en una calle cercana, un auto oscuro se detuvo en la perspectiva y en la profundidad de tus pasos por la acera, a lo largo de la calle. Dos tipos descendieron entonces de este, muy ágil y eficazmente, a cual frenada del chofer, casi sin desliz alguno sobre la calzada, sin por ello exclamar la atención de nadie y de nada. Las atentas miradas, los silencios que callan o acechan, te obligaran entonces, en la cortesía de su oficio, a entrar en aquel vehículo, el cual de inmediato dejara su estela y el rastro de los neumáticos por la calzada, desapareciendo sin más. Nada supe de ti, excepto una leve intuición y un mal presagio. Díganlo augurio. Se me estremecieron las piernas, los brazos, las vísceras, y el alma se me descompuso en 1000 fragmentos esparcidos por el suelo, casi en convulsiones, inconscientemente aferrado a ti en el lecho. Sabía que tarde o temprano aquello ocurriría, aunque no me di por vencido, no dejaría que te perdieras sin más entre una densa cortina de humo, cuan entre paréntesis, tal vez un tren de vapor evocando a la época, los escapes de un submarino amarillo, la estela de un gran fumador en pipa, o en puro, los vaos de la condensación en unas termas o baños termales. Un truco de magia entre malas políticas, grandes misterios entre misteriosas neblinas, los caprichos oníricos de un director o de un dictador, los indicadores de un incendio en el bosque o de 4 matojos en la campiña de enfrente, o las señales de un indio o las decenas de ellos en convenciones de paz, porque quien quisiera ir proclamando la guerra, o la gran polvareda de unos escombros, de una demolición por antojo o por ruina, cuan cerrando paréntesis, aún desconocer los verdaderos motivos y antojos del destino de tu desaparición repentina. Pasó una semana, otra semana, y ni un solo indicio me hiciera pensar que tú aparecieras, como si la cosa hubiese sido meramente un desliz, un inoportuno desliz en el tiempo, pero no apareciste. No sabía bien dónde te alejabas, pues ni tú ni yo fuéramos residentes de dicha ciudad, pero sí sabía del lugar en el cual nos conocimos. Fui, entonces, me acerqué aún advertido del peligro que aquello pudiera comportar. Si aquella intuición que se hubiera convertido día tras día durante aquella semana en algo más que meras conjeturas, o a cual lapsus desliz paranoide en los entresijos de la verdad. De cuánta lógica y absurdo, la obviedad y la lógica me fueran básicos principios de un caos universal. El lugar era un café cercano a la plaza arbolada en la que solían acudir los niños recién salidos del colegio en tiempos mejores, próxima al edificio estatal de justicia y la Biblioteca Nacional,
en un punto de encuentro intermedio entre la desconocida residencia y el hotel en el que yo residía por unos meses, en cuestiones de fuga, de exilio, pues la mía ya no fuera ni profesión, la escritura, el pensamiento, la enseñanza, más las debidas pasiones, la libertad, condición y procesado por ellas. La ciudad desde la última vez que estuve había cambiado mucho, se había reconvertido en el afán de conquista de los nuevos vencedores, más el silencio de los vencidos, repleta de escombros y en ruinas, pero aquella plaza, por su geometría o su rol estratégico, se libró buenamente, o por la gracia de, iba a decir Dios, por sus bombazos caídos del cielo, por la mala saña de algunos y su afán de poder, en disposición de ganar o ganar, aun las de hacer daño a la población civil, estrategias o tretas de los miserables innobles, en su disposición de implantar sí o sí su justicia en base al terror, terror por terror, la confusión, la violencia, el caos, el delito, sembrado el caos y la destrucción, más la tiranía implantada en voces de su justicia y los condicionantes a esta. Juan, abriendo paréntesis, respecto a los cinglados y tejemanejes idealistas o patriotismos, no, gracias. Cuando no soy ni partidario de regímenes instaurados por la legalidad convenida o conveniente para unos u otros, ni por aquello que dicen o hacen creernos, que es una democracia donde todos son respetados o participan, dentro de lo que es éticamente o moralmente aceptable, pues esas leyes, marcadas por el hombre con sus intereses u ideales, son la conducta de lo legal, aun por naturaleza, seamos políticamente incorrectos. Y para que mis palabras no fueran malinterpretadas o tergiversadas, con ello quisiera decir o añadir que no quisiera saber nada de extremos fácticos, ni movimientos demasiado extremistas, cuando el hombre es un pensamiento libre, un ser existencialista dentro de lo común, y cuando la libertad, la condición, la paz y acción de vida es cuestión de cada uno y no de todos, en esa coexistencia, en ese todo cabal dentro de lo posible, de las posibilidades del universo, donde quisiera pensar que no todo se rige por el dinero y la economía de algunos, ni de los grandes voraces, ni de los grandes asuntos, ni de las grandes potencias. Cerrando paréntesis, cuando de hecho en la historia se libraron batallas, se ganaron o perdieron, se conquistaron conquistas a base de semen y sangre, o al menos se defendieron más honores a capa y espada o a tiro de mata, más el hecho del ocultismo ante las grandes facciones de las conquistas o imperios. Y perdonen la exhumación, pero es que para bien o para mal, y por desgracia, hay cosas que no cambian o que se repiten más que un ajo crudo en ayunas. En esas, entreabrí los ojos y te vi desnuda y acoplada a mí, en esas leves distancias, envueltos entre las acolchadas sábanas mientras la emisión del film ya había concluido, pero todavía perduraran los espasmos fugaces del televisor encendido, y los volví a cerrar, donde el lema tal vez fuera, tras localizar el mando y poder oprimir el stand-by de dicho aparato electrodoméstico, preferiría estar junto a ti que no junto al nada por el nada. La paz reina en tu seno, y me volví a dormir contemplando la tranquilidad con la que yacías tendida y la expresión satisfecha dibujada en tu rostro. Aquella noche me pareció dormir contigo en una libertad inventada para ambos. Pero cuán subconscientemente volví al sueño. Fue entonces cuando me dirigí hacia el local, bien provisto de prendas para ocultarme en ellas. Entré y procuré no desprenderme demasiado de las prendas sobrantes en el ambiente caldeado del interior, pero descubriéndome el rostro y desabrochándome el abrigo para no llamar demasiado la atención a los indeterminados ojos que pudieran estar al acecho, me fui directo a una mesa cercana a la puerta, ante uno de los grandes ventanales del local, por los cuales, los vidrios entelados por el contraste de ambientes, fuera difícil entrever nada, desde fuera o desde dentro, ante tales veladuras translúcidas. El camarero ya entonces adivinó mi presencia por el sinfín de espejos de detrás de la barra. Vuelto de espaldas en un sumo ejercicio de su profesión,
el del sigilo y la prudencia, o la cautela mejor, haciendo ver que limpiaba botellas y las copas de más, de los asiduos al codo o a las tertulias de bar. Todo su cuerpo se desprendió de aquella inmovilidad aparente. Su cuerpo giró helicoidalmente, primero el torso, seguido las piernas, reposando sus manos en los perfiles de madera noble de la extendida barra, en su situación más bien centrada en esta. Desde ahí se dirigió a mí, me solicitó demanda, y de inmediato en mi respuesta solventada en una sola vez, directa, aún precavida, le solicité un café con leche poco cargado y tibio. Se aproximó a mí y sin mediar palabra, me reconoció al momento con un gesto de mentón y el ceño. Buen jugador de mus sería. Yo no sé jugar al mus, por cierto, que conste en acta, aunque no por ello no supiera tirar en lo evidente y obvio al sigilo, un farol o un guiño. Al posar el café en la mesa, con la misma mano con la que se resolvió automático en lo que fueran los gases de su oficio, me tendió fugaz una nota en un papel plegado y sellada en cera sin inscripción o referente alguno, tan solo el sello de un número, el 8, el cual pudiera interpretar como un símbolo, no siendo aquella la primera vez que lo hubiera visto, algo así como la cifra del infinito, lo irracional en las denominadas ciencias precisas o exactas, cuando de hecho la vida es imprecisa e inexacta, dentro de todo orden numérico establecido en su naturaleza, por aquello del azar, tal vez, la voluntad de unos y de otros, de lo surgido, de lo esperado o lo inesperado. Juan, el camarero, volvió a la barra, sin gesto alguno más que el de recibir el coste de lo consumido. Tras de mí, en las mesas restantes, el local estaba a esas horas más bien vacío, exento de las horas puntuales en las confluencias del día a día, o de las horas imprecisas, o precisas en las que unos u otros coincidían en él, excepto en la de un par de mesas, en las que unos hombres, mas el hecho en que yo tan solo viera más que sus sombras sobre las sillas, como si fueran espectros o parte del fondo ambientado de un escenario, desenfocados por ello de un lienzo impresionista. Tuve miedo, sí, pero no me sentí amenazado por ellas, ni decaí. Al ver que mi intención de inquirir información al camarero se viera frustrada por sus silencios y el audaz y súbito gesto, me terminé el café a lo mucho que daban los 5 minutos de habérmelo servido, para tenerme expectante de lo que ponía en la nota, y lo que fuera más importante todavía respecto a mi situación y ante lo ocurrido, qué significado tendría o debería adoptar yo en cuestión de esta. Pues ya el hecho de haberme tendido la nota con tan dichoso cuidado y sigilo, y sin necesidad de que yo le inspirara el dármela en cuestión de ni que fuera un saludo ni una sola pregunta al respecto, ya me advertía en que el tiempo ahí dentro, en la atmósfera tenuemente cargada de ese local, y más ahí fuera, en las penumbras y el frío invernal, apremiaban sin duda, y estuviera por ello el posible peligro y acecho. Me levanté, me despedí de aquel hombre como si tal cosa, que en el entonces me hacía un buen gesto de buenaventura, de suerte. Traspasé sin tan siquiera abrocharme el abrigo, ni de enroscarme la bufanda en 2 suaves abrazos al cuello. El umbral de la puerta, de marquetería y de vidrio cristalino, inscritos en ellos el nombre del café, reposando una de mis manos sobre la textura más que cálida, fría del acero niquelado de las barras o empuñaduras dispuestas al vértice y quicio, en lo que era una V inversa y centrada en la diagonal de los marcos. Mis pasos descendieron la calle en una pendiente más que moderada, inapreciable, inexistente. Ya abrochados todos y cada uno de los penachos del abrigo, mi dirección y apremio fue dando un rodeo por el entramado de calles y los recovecos silencios de la nocturnidad, cuando en un principio, y haciendo uso de un sigilo ya mencionado, no quise ni mirar atrás en un leve gesto de clavícula y rostro, y ni que hubiese sido de reojo al cruzar la puerta hacia el interior del local, donde aquellas 3 o 4 sombras, cada una dispuesta de distinta manera, en sus posaderas de acomodados culos, en aquellas sillas de comodidad imparcial,
se levantaran dándome un margen de error, por si un caso tuvieran que perseguirme y tirar de piernas, y esperando que no estuvieran muy en forma. Sombras que me perseguían, sus pasos y los míos a ciertas distancias, repiqueteando la noche, en lo distendido y extenso de los clamores de la noche. Persecución y olvido, pues nunca sabrán de mí, por mucho que me atrapen, por mucho que me hostiguen o increparan a decir, a llorar, a sufrir, las mil y una tendido en las superficies húmedas, golpe tras golpe, sangrientas torsiones, justo después de la tortura, los pasos, la silla. Aquella nota me la comí, me la tragué haciendo de la nuez un percutor, cuando el llanto me sobresalía del pecho, hacia las mentiras. Y lo que ponía resurge ahora como algo maravilloso y bonito mientras duró, algo que me duele y me dolerá siempre. Cuando, en voz de ella, tú tenías algo que les interesaba, por eso me utilizaron, me pusieron a prueba, en contacto contigo, me dijeron dónde encontrarte, pero acabé enamorándome de ti, cual tópico de atípicos, y me quitaron de en medio. Vigila, te acechan, escóndete, huye, olvídame y sé feliz. No sé qué has hecho, y si lo hice, fuera porque yo también estaba inducida al temor, amenazada, lo siento. Cuando volví a abrir los ojos, tú todavía estabas ahí, tendida, recostada, y suavemente aferrada a mí, por el contacto entrelazado de una pierna y de un brazo y de la distancia en la que ambos dibujábamos y redibujábamos el perfil, las siluetas y vacíos de la colcha en la moldura inscrita en esa cama por el sano relieve de nuestros cuerpos. Dichosa pesadilla que intenté olvidar a lo máximo que pude, que se abrieran los ojos para que toda la luz penetrara por ellos, que se filtrara por los entramados de las cortinas, como lanzas aún no mortuorias. Quedaba una hora y algo para tenernos que levantar temprano, como cada día de aquellos días de aventuras amorosas, desperdigadas extendidas al calendario, en tan dichosa relatividad, y aún más estando yo, como un hacedor amante intruso en el castillo, habiéndose colado por la ventana, cual figurativa, como el que no quiere la cosa, para después de todo un festival de orgasmos silenciados con las almohadas, cual fuera la broma, tener que salir en los sigilos como invisible de madrugada, por si el fantasma pudiera aparecer, sin descartar por ello que tus hijos cada mañana vinieran de su mano a lo que darles de almorzar y llevarlos al colegio. Aquello solo ocurriera los días que le correspondían a él, o en los surgidos sin custodia definida, algo más bien aleatorio, espontáneo sobre la marcha, lo que pudiera ser en un buen principio de la separación, bien avenidos, algo pactado entre los dos y por el bien de los niños, que no hubieran establecidas legalmente por un papel firmado por ambos y por un juez horas y días definitivas en las que ver o estar con uno o con otro, aunque sí, aquel sistema estuviera descompensado más por un lado que por el otro, donde siempre acababa recayendo siempre la mayor responsabilidad y los gastos, en este caso sobre ella, la que viniera a ser mi amante, la amiga amante, compañera y la madre de sus hijos. Yo, por otro lado, pudiera ser en este aspecto el otro fantasma, sin duda era el otro fantasma, para que vean que no estoy tan sugestionado por el mero hecho, por el simple hecho de acostarme con ella, con una mujer haciendo distintivos de hombre a hombre, pero con distintos pareceres, caracteres, gustos, tendencias y circunstancias, que a la inversa de su padre solo podía abrazarla y corresponderla, y cuan pisar la casa cuando los niños no estuvieran, cuando ella me lo permitiera, mas el hecho de que aquello durara, cuanto dura un imposible, mas todo un trámite al divorcio, que en nada a mí me concernía. Menuda mierda burocrática, hablando en plata, menuda transición, menudo trance, con perdón a los buenos intermedios del derecho y del revés, ejerciendo ante un código civil innecesario, con todos los respectos a todo proceso de cambio, legal o no legal, personal o colectivo, cuando no utilizaran después, o a qué antojo en cuentagotas, toda una vulnerabilidad de sentimiento, estima, que no utilizaran después unas reglas y normas establecidas a la antigua,
para salir de una, para dictar la otra, con la excusa o con el pretexto de que no se pudiera modificar nada por imposición legal de lo pactado o establecido entonces, o en qué vestir santos cuan el vivo estaba aún vivo. Y perdonen la expresión, cuan perdonen este rifirrafe meramente cercano, aunque no político, más que la de una opinión y opción civil. Vean lo que da de sí abrir y cerrar, entreverar los ojos, contemplando a una mujer hermosa, tan dichosa y deseada, ante unos ojos repletos de belleza y luz, y de una ilusión próspera, avenida al despertar, sentirse viva, sentirme vivo, alejado de cualquier pesadilla o realidad que no fuera la nuestra. Cuando dejaremos el relato a los puntos suspensivos.